Buenas tardes, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a explicar sobre uno de los historiadores marxistas británicos más importantes de su tiempo, y es Perry Anderson. Pero aquí la pregunta o las preguntas que podríamos hacernos es: ¿quién es este personaje? ¿Qué hizo de importante para el campo de la historia? ¿Cuáles son sus obras más importantes? Y lo más interesante sobre todo, ¿no? ¿Qué visión de la historia tenía este historiador marxista británico? ¿Y qué lo caracteriza de otros de su momento? Bueno, pues en este video, mis compañeros y yo vamos a tratar de hacer una explicación profunda acerca de su obra, quién es Perry Anderson, qué fue lo que hizo, por qué es tan importante, ¿no?, para el campo de la historiografía. Ahora sí que sin más que decir, acompáñenos para ver este hermoso video. Perry Anderson es un historiador y sociólogo británico nacido en 1938. Es conocido por sus contribuciones a la teoría marxista y su análisis crítico de la historia y la política contemporánea. Nuestro autor, aquí presente, el cual estamos abordando, nació en 1938. Es un ensayista e historiador, profesor emérito de la Universidad de California, la UCLA. Es editor y piedra angular durante muchos años de la revista New Left Review, autor de un volumen ingente de estudios y trabajos de referencia internacional. Entre sus obras más conocidas y significativas figuran Consideraciones sobre el marxismo occidental, El Estado absolutista, Los fines de la historia, Spectrum de la derecha a la izquierda en el mundo de las ideas, Transiciones de la antigüedad al feudalismo, que es la obra del autor que vamos a checar el día de hoy, Teoría, política e historia, y Tras las huellas del materialismo histórico. Anderson se inspira en la obra de Marx y Gramsci y desarrolla sus ideas sobre la lucha de clases y la hegemonía. Su enfoque historiográfico se centra en el materialismo histórico y la lucha de clases como motor principal de la historia. Su enfoque historiográfico sobre el materialismo histórico, sí, efectivamente se basa en eso, pero se basa en una subrama conocida como el marxismo británico, ya que tenemos el marxismo general, que es el que practican la mayoría de autores, sobre todo Marx y Engels, pero también se tiene lo que es el marxismo británico. Anderson parte aparte de una subrama del materialismo histórico de Engels y Marx, conocido como marxismo británico. El marxismo, como sabemos y se entiende, es una filosofía abierta, en permanente construcción. Integra a la teoría marxista, la historia y la sociedad. La historia en esta es vista como una sucesión de etapas que deberían llevar al comunismo. El conflicto de clases se da entre el capitalista versus el proletariado, o puede ser el señor feudal versus el siervo, también en la época medieval. Todo ello como las ideas principales del marxismo en general. Ahora bien, el marxismo británico sostiene que hay varias etapas históricas que pueden coexistir, varios tipos de cambios, unos más violentos que otros. En estos existen los conflictos interclase, es decir, entre las mismas clases de abajo, de arriba o de clases medias. Estas clases, según estas teorías del marxismo británico, no son un ente unificado. Los marxistas británicos, recuperan la historia social a partir de la historia de clases, de las clases populares y los grupos oprimidos, quienes para el marxismo británico son los verdaderos protagonistas de la historia. Defienden la idea de que la historia es construida desde abajo hacia arriba. La cohesión y forma en cómo las clases de abajo se unifican determina la lucha de clases sociales, es decir, determina la historia misma. Bueno, entonces estas ideas del marxismo británico las aplica Anderson a partir de las obras que publica. Entre ellas, la más importante que vamos a checar el día de hoy, Transiciones de la antigüedad al feudalismo, obra de contribución importante a la teoría marxista británica sobre el papel de las clases bajas como protagonistas y constructores de la propia historia. ¿Qué está haciendo nuestro autor? Transiciones de la antigüedad al feudalismo. Analiza las transformaciones históricas que ocurrieron sobre los modelos económicos ocurridos en Europa entre la antigüedad clásica y la Edad Media.
Uno de los principales argumentos de Anderson en su obra es que la transición del esclavismo clásico o modo de producción esclavista al modo de producción feudal no fue un proceso lineal o inevitable, sino que fue el resultado de una serie de contradicciones y conflictos entre las diferentes clases sociales y los modos de producción agrícola. Grecia. Para poder hablar de Grecia nos tenemos que remontar a la época que describe Homero en sus obras, al 1200 a.C. específicamente, año en el que se cree colapsó la antigua civilización micénica, entrando en lo que viene siendo una edad oscurantista en la que la escritura desapareció por su totalidad, del mismo modo que la economía retrocedió a un estado únicamente doméstico. En la Grecia arcaica, por su lado, fue aproximadamente hasta el siglo VI a.C., cuando se establecieron las primeras bases de un modelo urbano mucho más civilizado y que tiene mucho más en común con la Grecia clásica que todos conocemos. El gobierno aristocrático de la Grecia arcaica coincidió también con el resurgimiento de la economía a través del comercio a larga distancia, principalmente en las zonas de Siria y Oriente Medio. Esto se puede confirmar a partir de pequeñas acuñaciones en monedas inventadas en Lidia, las cuales fueron utilizadas en la economía del día a día. Del mismo modo, también se estableció la base de una escritura alfabética arcaica derivada de los fenicios. Y por último, la urbanización comenzó desde los campos agrícolas, en donde la gente durante las noches vivían dentro de la metrópolis y cada mañana estos salían a los campos. Por último, al estar hablando de los griegos, tenemos que utilizar también la característica de que éstas no se alejaban a mayormente 40 kilómetros de las costas, debido a que se le reconoce esta como una de las primeras culturas cuyo principal fuente de consumo era el pescado. A finales del siglo VI a.C., la expansión de ultramar y la creciente ola económica y comercial en Grecia, junto con la creación de un sistema monetario, provocaron una decadencia de la nobleza en la zona, ya que el comercio enriquecía principalmente a los terratenientes, a los que se le consideraba como tiranos, los cuales formaron modelos aristocráticos en las polis griegas, otorgando concesiones a las masas que trabajaban en los cultivos de olivo y vino, así como en distintas rutas comerciales, enriqueciendo aún más a estos llamados tiranos y al mismo tiempo sus intereses, a pesar de estos no pertenecer a una nobleza ya preestablecida dentro de las polis griegas. Durante la época arcaica hubo diversos levantamientos en contra de las monarquías previamente establecidas durante la era micénica. Rebeliones que eran principalmente dirigidas por tiranos y era respaldada esta por parte de la población rural en su conjunto. Uno de los casos más documentados fue el de Tolón de Ática, quien a través de diversas medidas medió entre las necesidades de una nobleza en decadencia junto con los intereses de los terratenientes y las necesidades de las clases bajas. El crecimiento de la población, la expansión y la desucesión de la economía provocaron tensiones sociales en la clase rural más vulnerable. La riqueza de los tiranos, por su lado, simbolizaba un poder en ascenso y acceso a las cúpulas de poder de las ciudades más clásicas. Perry Anderson, en su obra Transiciones de la Antigüedad al Feudalismo, nos menciona algunos puntos claves en las características del modo de producción feudal. Características del modo de producción feudal. Dominio de la tierra. El modo de producción feudal se caracteriza por la propiedad privada de la tierra y el control de los señores feudales sobre los campesinos. 2. Servidumbre. Los campesinos estaban atados a la tierra y obligados a prestar servicios y pagar tributos a los señores feudales. 3. Economía natural. La economía feudal era una economía natural, es decir, se basaba en la producción para el consumo directo, no apta para el mercado. 4.
Desarrollo desigual. El modo de producción feudal se caracterizaba por el desarrollo desigual, ya que algunas regiones y sectores experimentaron un crecimiento económico y social más rápido que otros. Crisis del modo de producción feudal. La crisis de la servidumbre. La crisis del modo de producción feudal se debió en parte a la crisis de la servidumbre, ya que los campesinos comenzaron a cuestionar la situación de servidumbre y a luchar por su libertad. Desarrollo de las ciudades. El crecimiento de las ciudades y el desarrollo del comercio y la industria también contribuyeron a la crisis del modo de producción feudal, así como los cambios tecnológicos. Los cambios tecnológicos como la introducción de la pólvora y la imprenta también jugaron un papel importante en la crisis del modo de producción feudal. Transición al capitalismo. Desarrollo del mercado. La transición del feudalismo al capitalismo se debió en parte al desarrollo del mercado y la creciente importancia del comercio y la industria. Emergencia de la burguesía. La emergencia de la burguesía como una clase social dominante también fue un factor clave en la transición del feudalismo al capitalismo. Desarrollo del Estado moderno. El desarrollo del Estado moderno con su aparato burocrático y militar también fue un factor importante en la transición del feudalismo al capitalismo.